Mi suegra Araceli testificó en el tribunal. Esta mujer no sabe cuidar niños. Nayeli debería criarse en manos más experimentadas. En mi contra, y perdí la custodia de mi hija de 2 años. 3 meses después, cuando llegó llorando a mi puerta, me sorprendí y me dijo: Marisol, cometí un gran error. En su teléfono tenía grabaciones de audio de Liora, la nueva novia de mi esposo Gael, y cuando me las puso las cosas, se volvieron aún más interesantes. Vamos a mandar a Nayeli a un internado. La niña arruina nuestros planes. Gael es un idiota, solo uso su dinero. Pero lo más impactante era lo que Liora le hacía a Nayeli. Araceli esa noche había escuchado a su nieta llorar. Mami, mami, y a Liora gritarle: cállate, tu mamá te abandonó. También se reveló la verdadera razón de los moretones en el brazo de Nayeli. Sí, los moretones son perturbadores, ¿verdad? Araceli esa noche, mientras se quedaba en casa de Gael, descubrió cosas terribles. Liora a medianoche hablaba por teléfono desde el balcón con otro hombre. Tadeo, mi amor, mi relación con Gael es solo por dinero. Es un idiota de todos modos. Realmente cree que lo amo. Pero venía algo peor. Araceli había visto con sus propios ojos cómo Liora regañaba a Nayeli, cómo la jalaba bruscamente del brazo. El momento más insoportable fue cuando la pequeña Nayeli dijo: quiero a mi mami, y Liora le respondió: tu mami no te ama, por eso te abandonó. En ese momento Araceli se dio cuenta de que necesitaba mi ayuda para proteger a su nieta, porque Liora no solo era una mala madrastra, sino también una estafadora que engañaba a Gael. Ahora les voy a contar el plan de venganza perfecto que Araceli preparó contra Gael y Liora. Este plan era tan detallado que atraparía a Liora en su propia trampa y me devolvería a Nayeli. Araceli, aprovechando la ventaja de ser la madre querida de Gael, primero recopiló evidencia fotográfica de que Liora lo engañaba. Luego instaló cámaras ocultas en la casa para grabar a Liora maltratando a Nayeli. Y finalmente, 3 adultos, yo, Gael y Araceli, formamos una alianza inesperada por el bien de Nayeli. ¿Funcionó el plan? Aquí está la respuesta, pero primero no olviden darle like a este tipo de videos y suscribirse. ¿Podrían escribir en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo? Realmente tengo curiosidad, así que continuemos. La historia de Marisol Rodríguez comenzó en el barrio lleno de belleza de Malasaña en Madrid. Marisol, de 32 años, era una mujer impresionante de 1,65 m de altura, con cabello castaño ondulado y ojos verde oscuro. Trabajaba como profesora de inglés especializada en desarrollo infantil en una prestigiosa escuela internacional y ganaba 2.800 euros mensuales. Tenía una personalidad tranquila y reflexiva. Le gustaba hacer yoga por las mañanas y leer libros por las tardes. Conoció a Gael Morales hace 4 años en la inauguración de una galería de arte. Gael tenía 35 años, 1,78 m de altura, cuerpo atlético, cabello negro y ojos azules carismáticos como arquitecto. Trabajaba en los proyectos de construcción más prestigiosos de Madrid y ganaba 4.500 euros mensuales. Tenía una personalidad inteligente, ingeniosa y romántica. Al menos eso pensaba Marisol. La química entre los dos fue evidente a primera vista. Gael le habló a Marisol sobre el efecto de la arquitectura moderna en la educación, y Marisol explicó cómo los niños aprenden mejor en espacios creativos. Su primera cita fue un picnic en el Parque del Retiro. Luego visitaron el Museo del Prado y pasaron la noche en un bar de tapas tradicional. Después de 1 año de relación apasionada, se casaron. Su boda se realizó en una de las iglesias más hermosas de Madrid con una ceremonia magnífica de 200 personas. Pasaron su luna de miel en Santorini y allí se enteraron de que estaba embarazada de la pequeña Nayeli. Araceli Morales, la madre de Gael, era una profesora de francés jubilada de 60 años. Medía 1,62 m, tenía el cabello gris siempre perfectamente peinado, ojos azules penetrantes, era una mujer elegante pero fría. Venía de las viejas familias aristocráticas de Madrid y vivía sola en su lujoso apartamento en el barrio de Salamanca. Recibía una pensión mensual de 3.200 euros y daba mucha importancia a su estatus social. Araceli nunca había aprobado que su hijo se casara con una profesora ordinaria. Cuando se conocieron por primera vez, le dijo a Marisol: «Espero que seas lo suficientemente culta para hacer feliz a Gael».
Durante los preparativos de la boda constantemente enfatizaba: nuestras tradiciones familiares son muy importantes, molestando a Marisol con comentarios excluyentes. Nayeli Rodríguez tenía 2 años y medio y se parecía mucho a su padre Gael. Con su cabello rubio dorado rizado, ojos azules brillantes y sonrisa encantadora, llamaba la atención de todos. Era una niña muy inteligente. Había empezado a hablar temprano para su edad y formaba oraciones divertidas mezclando español e inglés. Sus expresiones bilingües, como mami, quiero agua please, hacían reír a todos. Liora Delgado tenía 30 años. Era compañera de universidad de Gael y ahora su socia comercial. Medía 1,70 m, tenía cabello negro largo, ojos verdes y una belleza llamativa como diseñadora de interiores. Venía de una familia adinerada de Valencia, trabajaba en los proyectos más prestigiosos de Madrid y ganaba 3.500 euros mensuales. Era exactamente el tipo de mujer que Araceli aprobaba: rica, educada y de apariencia de clase alta. Tadeo Martínez tenía 32 años. Era un empresario exitoso que trabajaba en Barcelona. Era el amante secreto de Liora y no sabía nada de su vida en Madrid. Liora nunca le había hablado de Gael, le había dicho que estaba soltera. Todo comenzó a cambiar cuando Nayeli tenía 2 años. Gael empezó a llegar tarde a casa, escondía constantemente su teléfono. Cuando Marisol preguntaba, decía solo es estrés del nuevo proyecto, pero la distancia en su tono de voz se hacía más evidente cada día. Había diferentes aromas de perfume en los cuellos de sus camisas, recibos de restaurantes que salían de su bolsillo, pero habían cenado en casa esa noche. Las visitas de Araceli también se intensificaron. Mientras antes venía una vez por semana, ahora venía 3 veces. Cada vez tenía sugerencias sobre el cuidado infantil de Marisol. A esta edad el niño debe recibir más disciplina. O lo estás mimando demasiado, no podremos lidiar con él cuando crezca, eran sus comentarios. Constantemente trataba de menospreciar a Marisol diciendo: en nuestra familia los niños se crían de manera más estricta. Al principio, Gael se oponía a estos comentarios, pero con el tiempo empezó a pensar que su madre era experimentada. Comenzó a decir: mamá podría tener razón, Marisol, tiene mucha experiencia en el cuidado de niños. Estas palabras rompían el corazón de Marisol, porque ella sabía mejor que nadie quién podía cuidar mejor a Nayeli. Era ella quien no dormía por las noches, quien medía la fiebre cuando estaba enferma, quien satisfacía todas sus necesidades. Una noche, cuando Marisol estaba acostando a Nayeli, escuchó a Gael hablando por teléfono desde el balcón. Su voz era diferente, más suave e íntima. Mi amor, ¿puedo verte mañana?, decía. Su corazón se aceleró. Gael ya nunca le hablaba con ese tono de voz. Mientras sus sospechas aumentaban, Marisol comenzó a ser más cuidadosa. Trataba de no perderse los mensajes que llegaban al teléfono de Gael. Tomaba nota de los cambios en su comportamiento. Un día, cuando Gael estaba en la ducha, sonó el teléfono y cuando Marisol atendió la máquina, escuchó una voz femenina: Gael, mi amor, hoy fue increíble, te extraño. Su corazón se detuvo, pero cuando Gael salió, no dijo nada. La verdad salió a la luz en el momento más inesperado. Una noche, cuando Marisol no podía dormir y bajó a la cocina a tomar agua, escuchó a Gael hablando por teléfono desde el balcón. Se acercó silenciosamente y no podía creer lo que escuchaba. Liora, mi amor, Marisol no sospecha nada. Sí, pronto voy a iniciar el proceso de divorcio. También voy a obtener la custodia de Nayeli. Tú serías una mejor madre. El mundo de Marisol se derrumbó. Había escuchado el nombre de Liora antes. Era compañera de trabajo de Gael, pero no sabía que estaban tan cerca. Peor aún, Gael no solo la estaba engañando, sino que también planeaba quitarle a su hija. Cuando confrontó a Gael, ni siquiera trató de negarlo. Ya no sentimos las mismas cosas, Marisol. Liora realmente es compatible conmigo. Venimos del mismo mundo. Estas palabras destrozaron el corazón de Marisol. ¿Y qué pasa con Nayeli?, preguntó entre lágrimas. Las necesidades de Nayeli son prioritarias, por supuesto, pero necesita criarse en un ambiente más estable. Liora y yo podemos crear un mejor hogar para ella. El proceso de divorcio fue una pesadilla completa para Marisol. Mientras los abogados de Gael estaban entre los mejores de Madrid, el presupuesto de Marisol solo alcanzaba para un abogado novato. Peor aún, Araceli apoyaba completamente a Gael en este caso. Antes del juicio,
Araceli dijo que quería hablar con Marisol. Se encontraron en su lujoso apartamento en Salamanca. En este ambiente rodeado de lámparas de cristal, muebles antiguos y pinturas caras que decoraban las paredes, Marisol se sintió muy pequeña. «Marisol», dijo Araceli con un tono de voz frío, «quiero hacer lo correcto en este caso. Se trata del futuro de Nayeli». Marisol se esperanzó, tal vez su suegra la apoyaría, pero se sorprendió con lo que siguió. «Desafortunadamente, no te veo como una buena madre. Eres muy joven e inexperta. Sería mejor para Nayeli criarse en manos más experimentadas». «¿Cómo puede decir eso?», preguntó Marisol entre lágrimas. «Yo soy quien mejor cuida a Nayeli». «No, querida», dijo Araceli con desdén. «Tú la mimas. Ser una verdadera madre requiere más que amor, disciplina, cultura, educación. Solo familias como la nuestra pueden proporcionar eso». El día del juicio, cuando Araceli subió al estrado, testificó en contra de Marisol. «Señor juez, esta mujer realmente no sabe cuidar niños. Nayeli entra en pánico cuando está enferma, toma decisiones equivocadas al elegir médicos. No puede calmar al niño lo suficiente por las noches. Llora constantemente. Mi opinión es que Nayeli necesita criarse en un ambiente más experimentado y estable. Gael y Liora son una pareja mucho más adecuada». Estas palabras se clavaron en el corazón de Marisol como una daga. Sin embargo, era ella quien calmaba a Nayeli por las noches, quien la cuidaba sin dormir cuando estaba enferma, quien seguía todo su calendario de vacunación. Pero las palabras de Araceli habían sido efectivas. El juez también valoraba la experiencia de la anciana. La decisión del tribunal fue desastrosa para Marisol. La custodia de Nayeli fue otorgada a Gael. A Marisol solo se le concedió derecho de visita supervisada 2 días por semana. El día que se llevaron a Nayeli, la pequeña extendió sus brazos hacia su madre y preguntó: «Mami, ¿por qué no vienes?». ¿Cómo podía Marisol explicar que ya no vivirían juntas? Gael y Liora se mudaron a la amplia villa de Araceli. «De esta manera podemos cuidar mejor a Nayeli. La abuela también ayudará», decía Gael. Pero el verdadero objetivo era sacar completamente a Marisol de la vida de Nayeli. En las visitas supervisadas, Nayeli cambiaba día a día. Más tímida, más temerosa, había miedo en sus ojos. Cuando preguntaba a su madre: «¿Por qué no vivimos juntas, mami? Te extraño mucho», el corazón de Marisol se hacía pedazos. Durante una visita, cuando Marisol notó una marca azul en el brazo de Nayeli, preguntó: «¿Cómo pasó esto, mi amor?». «Me caí, mami», había dicho Nayeli, pero evitaba el contacto visual y su voz temblaba. Marisol sospechó, pero no podía decir nada concreto. De todos modos, Gael y Araceli amenazaban con restringir aún más sus derechos de visita, diciendo que Marisol era paranoica. La noche que cambió todo fue el sábado, cuando Araceli se quedó en casa de Gael para cuidar a su nieta. Liora esa noche había dicho que saldría con amigas, pero en realidad se encontraría con Tadeo. Tadeo, que había venido de Barcelona a Madrid, pensaba que Liora estaba soltera. Araceli se despertó a medianoche para ir al baño y escuchó a Liora hablando por teléfono desde el balcón. Su tono era íntimo y romántico, no era el tono con el que hablaba con Gael. Se acercó con curiosidad y se quedó atónita por lo que escuchó. «Tadeo, mi amor, mi relación con Gael es solo por dinero y estatus. Realmente es un idiota, cree que lo amo», decía Liora riéndose. «También mandaremos a Nayeli a un internado pronto. Esa niña arruina nuestros planes. Constantemente busca a su madre. Es muy molesto». Araceli se quedó helada, pero continuó escuchando. «Sí, cariño. La madre de Gael también cree fácilmente mis mentiras. La anciana ya me ve como su propia hija. Gracias a esto sacamos completamente a Marisol del juego». Esa noche Araceli no pudo dormir. Por la mañana, mientras desayunaba con Nayeli, observó más cuidadosamente cómo Liora trataba a la niña. Liora constantemente regañaba a Nayeli, diciendo: «Cállate, me das dolor de cabeza». Cuando la niña quería algo, la rechazaba diciendo: «Ahora no, estoy hablando con los adultos», y la ignoraba. Cuando Nayeli derramó comida, el primer reflejo de Liora fue agarrar bruscamente la muñeca de la niña y gritarle: «Ten cuidado, siempre estás haciendo desastres». El miedo en los ojos de Nayeli le dijo todo a Araceli. Esta pequeña niña tenía miedo, era infeliz y extrañaba a su madre. En los días siguientes, Araceli observó a Liora más de cerca. Cuando Gael se iba al trabajo,
Liora no se ocupaba de Nayeli en absoluto. Dejaba a la niña frente al televisor y hablaba por teléfono durante horas. Hacía planes con Tadeo, preparaba listas de compras, planeaba cómo gastar el dinero de Gael. Un día cuando Nayeli lloraba diciendo, «Quiero a mi mami», Liora gritó, «Cállate ya, tu mamá te abandonó. Ahora vas a vivir conmigo. No me canses con tu llanto constante». Cuando la pequeña empezó a llorar más, Liora la encerró en su cuarto y dijo, «No saldrás hasta que te calles». En ese momento, el corazón de Araceli se rompió. Nayeli solo tenía 2 años y medio y extrañaba a su madre. Era inaceptable tratar así a esta niña. Además, Liora también estaba engañando a Gael. Esa misma noche, cuando Gael llegó a casa, Araceli quiso hablar con su hijo. «Gael, ¿Liora realmente trata bien a Nayeli?» «Por supuesto, mamá. Liora es una mujer maravillosa, ama mucho a Nayeli». «Bueno, ¿no te parece que Nayeli se ve infeliz? Últimamente está muy callada. Solo se está adaptando al cambio. Es cuestión de tiempo». Liora también se está acostumbrando al cuidado de niños. Araceli se dio cuenta de que su hijo también estaba siendo manipulado. Liora era tan hábil que frente a Gael interpretaba el papel de novia perfecta y madrastra. Trataba a Nayeli con afecto, mostraba que jugaba con la niña, pero en realidad era completamente diferente. Araceli tomó acción para revelar la verdad. Primero comenzó a grabar las conversaciones telefónicas de Liora. Recopiló grabaciones que documentaban la relación de Carmen con Tadeo, cómo engañaba a Gael y cómo trataba a Nayeli. La grabación más horrible fue cuando Liora le dijo a Nayeli, «Tu mamá te abandonó porque no te quería. Nadie te ama, solo yo te tolero». Decir tales cosas a una niña de 2 años, los ojos de Araceli se llenaron de lágrimas. Al mismo tiempo descubrió que Liora estaba sacando dinero de Gael en secreto, accediendo a sus cuentas. Usaba las tarjetas de crédito, compraba ropa cara, zapatos, bolsos. Todo lo justificaba como cosas necesarias para la casa. Esta mujer no solo era una mala madrastra, sino también una estafadora. Después de 3 semanas recopilando evidencia, Araceli tomó la decisión más difícil. Iría a ver a Marisol y admitiría su error. Cuando tocó la puerta de Marisol, vio sorpresa en sus ojos. Marisol había perdido peso, tenía ojeras, su cabello estaba descuidado. La separación de Nayeli la había desgastado mucho. Se había mudado a un pequeño apartamento, solo podía cubrir sus necesidades básicas. «Araceli, ¿qué quiere?», preguntó Marisol sorprendida. «Necesito hablar contigo, Marisol, sobre Nayeli». Marisol dudó, pero la dejó entrar. La sala era pequeña pero limpia y ordenada. En las paredes había fotos de Nayeli colgadas. Araceli comenzó a llorar en la sala. «Cometí un gran error, un error muy grande». Marisol la miró con asombro. Nunca había visto así a esta mujer. Liora trata mal a Nayeli, la descuida, le hace daño, y está engañando a Gael». El corazón de Marisol se aceleró. «¿Qué está diciendo?». Araceli sacó su teléfono y comenzó a reproducir las grabaciones. Cada grabación arrugaba el rostro de Marisol. La conversación de Liora con Tadeo, lo que decía sobre Gael, las crueldades que le hacía a Nayeli. «También viste los moretones en el brazo de Nayeli, ¿verdad?», preguntó Araceli. «Sí, pero había dicho que se cayó. Liora le pega. Yo lo vi. Cuando Gael no está le grita a la niña, la empuja y la golpea. Incluso una vez la encerró en el armario porque estaba llorando». Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas. Su pequeña niña estaba sufriendo y ella no podía ayudarla. «¿Por qué me dice esto? Usted testificó en mi contra. Porque soy la abuela de Nayeli y la amo. Mi odio hacia ti no es más importante que su sufrimiento». Yo tuve miedo, Marisol. Miedo de perder a Gael, miedo de perder a mi nieta. Pero ahora entiendo que ya había perdido a Nayeli. Araceli continuó. «También le dije a Gael, pero Liora lo manipula tan hábilmente que no me cree. Dice mamá, la vejez ha nublado tu juicio, estás celosa de Liora. Entonces, ¿qué podemos hacer?», preguntó Marisol. «Vamos a luchar juntas, te voy a ayudar». Esta idea de alianza inesperada era una locura. Esta mujer había arruinado la vida de Marisol, pero se trataba de Nayeli. El plan de Araceli era, primero recopilarían más evidencia de que Liora engañaba a Gael. Luego obtendrían imágenes documentando que maltrataba a Nayeli.
y finalmente presentarían esta evidencia en el tribunal para cambiar la decisión de custodia. ¿Puedes confiar en mí?, preguntó Araceli. Marisol lo pensó. Esta mujer le había causado mucho daño. La había humillado en el tribunal, le había quitado su derecho de maternidad. Pero ahora Nayeli lo necesitaba. «Puedo hacerlo por Nayeli», dijo Marisol. El primer paso era probar que Liora engañaba a Gael. Araceli siguió los horarios de movimiento de Liora. Cada martes, cuando Gael estaba en el trabajo, Liora decía, «Voy de compras», pero en realidad se encontraba con Tadeo. Los dos se reunían en los hoteles más caros de Madrid, almorzaban románticamente, iban de compras. Araceli los fotografió en un café, besándose, tomados de la mano, en momentos románticos. Todo estaba documentado. Incluso grabó el momento cuando Tadeo le compró un collar caro a Liora. El segundo paso era más difícil: grabar a Liora maltratando a Nayeli. Araceli instaló una cámara oculta en la casa. En las grabaciones se veían los momentos cuando Liora regañaba a Nayeli, la jalaba bruscamente del brazo, cuando la niña lloraba la amenazaba, diciendo «cállate o le diré a tu papá que no te queremos». La grabación más insoportable fue cuando Nayeli dijo «quiero a mi mami», y Liora respondió «tu mami no te ama, por eso te abandonó. Ahora vas a vivir conmigo y vas a seguir mis reglas». Cuando la pequeña empezó a llorar, Liora la encerró en el armario y dijo «no saldrás hasta que te calles». Después de recopilar toda la evidencia, Araceli confrontó a Gael cuando estaba solo en casa. «Gael, necesitamos tener una conversación seria». «Mamá, estoy cansado. Hablamos después». «No, vamos a hablar ahora». Sobre Liora. La cara de Gael cambió. «¿Qué pasa con Liora?». Araceli sacó su teléfono y mostró las fotos. Gael se quedó helado. Esto es imposible. Liora me ama». «¿Te ama?». Araceli comenzó a reproducir las grabaciones de audio. La cara de Gael se puso pálida cuando escuchó las palabras de Liora. «Gael es un idiota. Solo uso su dinero». «Pero hay algo peor», dijo Araceli, y mostró las grabaciones de maltrato a Nayeli. Los ojos de Gael se llenaron de lágrimas. Yo no sabía nada de esto. Porque Liora es muy hábil. Pero Gael, tu hija está sufriendo. Extraña a su madre. ¿Qué voy a hacer, mamá? Arruiné todo». «No, aún no es demasiado tarde. Podemos salvar a Nayeli junto con Marisol». Gael al principio dudó. ¿Cómo pediría perdón a Marisol? ¿Cómo podría esperar ser perdonado? Araceli insistió. «¿El orgullo no es más importante que Nayeli?». Gael finalmente aceptó. 3 adultos, Marisol, Gael y Araceli, se unieron por el bien de Nayeli. Cuando se encontraron por primera vez, la atmósfera estaba tensa. Marisol mostró su justa ira hacia Gael. «¿Cómo pudiste dejar a nuestra hija en manos de esa mujer, Gael?». «No sabía, Marisol. Realmente no sabía». «No sabías porque no querías saber». Araceli intervino. «Ahora no es momento de culparse. Es momento de salvar a Nayeli». Según el plan, Gael confrontaría a Liora sin informarle sobre la existencia de las grabaciones. «Liora, necesitamos hablar». «¿Sobre qué, mi amor?». «Sobre Tadeo». La cara de Liora cambió, pero se recuperó inmediatamente. «¿Quién es Tadeo?». Gael sacó las fotos. Liora ya no podía negarlo. «Gael, esto no es lo que parece. También vi cómo tratas a Nayeli, Liora. Esa niña es muy traviesa, necesita disciplina. Decirle a una niña de 2 años, tu mamá no te ama, es disciplina». Liora se quitó completamente la máscara. «Esa niña de todos modos creaba problemas entre nosotros. Constantemente llora, busca a su madre. Debería ser enviada a un internado». «Sal de mi casa», dijo Gael con voz fría. «Te vas a arrepentir, Gael. Una mujer ordinaria como Marisol no está a tu nivel. La que me va a enseñar sobre mi nivel serás tú, por supuesto», dijo Gael señalando la puerta. Regresaron al tribunal con nueva evidencia. Esta vez Araceli se puso del lado de Marisol. «Señor juez, retiro mi declaración anterior. Marisol es una madre perfecta. Admito mi error». Se presentaron las grabaciones de Liora, las fotografías y el testimonio de Gael. El juez examinó cuidadosamente la situación. «Este tribunal, por el bien del menor, otorga la custodia de Nayeli Rodríguez a su madre Marisol Rodríguez. El padre Gael Morales tiene derecho de visita regular». Cuando se anunció la decisión, Marisol comenzó a llorar. Araceli también se secaba los ojos.
Cuando Nayeli regresó a los brazos de su madre, preguntó: «Mami, ¿ahora vamos a estar siempre juntas?» «Sí, mi princesa, ahora siempre estaremos juntas». Gael se acercó con arrepentimiento. «Marisol, ¿puedes perdonarme? Podemos trabajar por Nayeli, Gael, pero la confianza se gana». Araceli también pidió disculpas. «Marisol, lo que te hice es imperdonable, pero podemos trabajar juntas por mi nieta». 6 meses después, Nayeli está creciendo bajo el cuidado conjunto de 3 adultos. Marisol y Gael aprendieron a ser amigos. Araceli, su actividad favorita, se convirtió en pintar con Nayeli. «Abuela», le dice Nayeli a Araceli, «eres la mejor abuela». Araceli se seca los ojos. «Y tú eres mi nieta más dulce, princesa». Liora dejó la ciudad. Según los últimos rumores, está engañando a otro hombre en otra ciudad. Marisol ahora vive en paz con Nayeli. «Nunca pensé que mi mayor enemiga se convertiría en mi mejor aliada», dice riéndose. Araceli también añade: «A veces los errores más grandes dan las lecciones más grandes». Nayeli pasa tiempo con los 3 adultos y está creciendo como una niña feliz. Porque al final, la familia no se forma solo con lazos de sangre, sino con amor. Esta historia nos enseña esto: las personas pueden cambiar, los enemigos pueden volverse aliados, y el amor de una madre puede superar cualquier obstáculo. Araceli dice esto hoy: «Marisol me enseñó la verdadera grandeza. Perdonar es más difícil que ser perdonado, pero te hace más fuerte». Si ustedes también están viviendo situaciones similares, no pierdan la esperanza. A veces la ayuda viene del lugar más inesperado. Y recuerden, la lucha por los hijos nunca es en vano. Si les gustó esta historia, pueden apoyarla con el botón de me gusta. No olviden compartir sus experiencias similares en los comentarios y escribir desde qué ciudad nos están viendo. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna historia.